para presentar al paciente. Tenemos una paciente de 38 semanas, producto de segundo embarazo, que nació hace 4 horas. La paciente se encuentra ictérica. Entonces, los antecedentes ginecobstétricos de la madre: tenemos madre de 32 años, G2, P2 a 0, primer embarazo sin ningún tipo de complicaciones, el tamizaje para hemorragia feto-materna negativo, y tenemos que en cuanto a los antígenos, ABO, la madre es A, el padre es B y el segundo embarazo es B. Con respecto al RH, tenemos que la madre es negativa, el padre positivo y el segundo embarazo positivo. En paraclínicos tenemos una hemoglobina de 10.6, un hematocrito de 32%, un volumen corpuscular medio de 100 y un frotis de sangre periférica donde se evidencian esferocitos, eritrocitos policromáticos y glóbulos rojos nucleados. También tenemos una bilirrubina total de 9.6 miligramos sobre decilitro, una bilirrubina directa de 0.7 y una bilirrubina indirecta de 8.9. La actividad de la enzima G6PD es normal y el tamizaje para anemia de células falciformes resultó negativo. La paciente se presenta con un cuadro de ictericia, lo que hace pensar que lo más probable es que esté cursando por una anemia o con una alteración hepática. Es por esto que se decide realizar un cuadro hemático y un frotis de sangre. En esto se encuentran que hay una hemoglobina alta, que los eritos son normocíticos, que la bilirrubina está alta, tanto la total como la indirecta, y que hay esferocitos en el frotis de sangre. Todo esto son indicativos de que la paciente tiene un cuadro de anemia hemolítica. Por lo tanto, se piensa que lo más probable es que tenga o deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o anemia falciforme, ya que estas son condiciones congénitas con una alta prevalencia en la población, por lo que sería lo que más esperaría ver en una bebé recién nacida que esté cursando con un cuadro de anemia hemolítica. Sin embargo, los resultados para ambas condiciones arrojan resultados negativos, ya que la enzima está funcionando adecuadamente y no hay ningún marcador de anemia falciforme. Es por esto que la causa al final se encuentra en los grupos sanguíneos de la familia y en una incompatibilidad en esto, porque la madre es A negativo mientras que la hija y el padre son B positivos, por lo que lo más probable es que se haya presentado un cuadro de incompatibilidad ABO en el que los anticuerpos anti-B de la madre hayan atacado los esferocitos de la niña y estos son los causantes de la anemia hemolítica. Sin embargo, también podría ser probable que se trate de una incompatibilidad RH, ya que la madre refiere que ella tuvo un embarazo, y si este bebé también es RH positivo, puede que en este primer embarazo la madre haya desarrollado anticuerpos contra estos antígenos y que en este segundo embarazo estos anticuerpos hayan atacado los esferocitos de la niña. Ahora hablando de los diferenciales, si se tratara solo de anemia hemolítica, los diagnósticos más probables serían la anemia falciforme o la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues estas son enfermedades congénitas que causan anemia hemolítica más frecuentemente, por lo que se esperaría verlos en neonatos. Sin embargo, la actividad normal de la enzima y la ausencia de marcadores de anemia falciforme, como por ejemplo los glóbulos en forma de hoz, descartan estas dos condiciones. Si la bebé presentara petequias, se podría incluir en el diagnóstico diferencial la trombocitopenia aloinmune neonatal, una condición que se da por incompatibilidad de las plaquetas de la madre con las del feto y resulta en trombocitopenia severa. Sin embargo, no hay signos de trombocitopenia en la niña, por lo que es muy poco probable que esta sea la causa. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial se reduce realmente a diferenciar si se trata de una incompatibilidad del grupo ABO o del grupo RH. Ambas son probables, ya que la madre tiene ambos grupos diferentes a los de su hija, por lo que pudo haber desarrollado anticuerpos anti-B o anticuerpos anti-RH positivos. Es más probable que se trate de una incompatibilidad ABO, ya que es más común y suele causar cuadros de sintomatología más leve. En incompatibilidad RH se esperaría ver hepatoesplenomegalia, hipoxia o incluso petequias. Además, es más raro observar esferocitos cuando la causa es el grupo RH. Entonces, para hablarles de la enfermedad, esta es una condición caracterizada por la incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y el feto, que es lo que lleva a la destrucción de los eritrocitos. Lo más común es que la incompatibilidad sea del grupo ABO, pero también puede ser del grupo RH o del grupo KEL. Lo más común en estos casos es que se dé en un segundo parto cuando el primer hijo también desarrolla un grupo sanguíneo al de la madre.
ya que durante esa primera gestación que la madre desarrolla los anticuerpos anti y en la segunda gestación estos atacan los eritrocitos del feto. Sin embargo, los casos de incompatibilidad ABO pueden ocurrir también en el primer embarazo, ya que la madre cuenta con los anticuerpos anti incluso antes de una sensibilización, lo cual no ocurre, por ejemplo, con los grupos RH o KEL, que sí se requiere de una primera exposición para poder desarrollar los anticuerpos. En el caso de esta paciente podemos observar que ambos casos, ya que lo más probable es que los anticuerpos anti-B de la mamá hayan atacado a los eritrocitos del feto. Sin embargo, si el otro hijo también es B positivo, puede ser que durante este primer embarazo haya desarrollado cuerpos anti-RH positivo y estos hayan sido los responsables de la hemólisis. Estos casos de sensibilización lo que ocurre es que en la primera gestación se forman anticuerpos anti-IgM que lentamente se transforman en IgG. Gracias a la memoria inmunitaria, en el segundo embarazo, si hay la misma exposición, se forman rápidamente los anticuerpos IgG. Son estos los anticuerpos que pueden cruzar la placenta y es por esto que el primer feto no sufre de hemólisis, mientras que en el segundo sí se da este cuadro. La anemia que estos fetos cruzan puede desencadenar hidropsis fetalis, es decir, edema generalizado en el feto o en el recién nacido, lo que pone en grave peligro la vida del mismo. Ahora, en cuanto al abordaje de este tipo de pacientes, podemos tener distintos tipos de abordaje dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Entonces, podemos tener un manejo prenatal, donde vamos a poder hacer transfusiones intrauterinas por medio de técnicas como la transfusión intravascular directa, guiada por ultrasonido a la vena umbilical, que nos va a ayudar a corregir la anemia y también a evitar riesgos de una posible falla cardíaca congestiva o, eh, o también de riesgos de hidropesia fetal. ¿Cuándo debemos transfundir? Estos pacientes se deben transfundir cuando hay un hematocrito al 25, al 30% o menor a estos rangos de valores. O también cuando tenemos una hemoglobina fetal menor de 4 a 6 desviaciones estándar de la media de la edad gestacional en la que se encuentra el paciente. También hay que tener en cuenta que los pacientes con hidropesia fetal se debe tener mayor cuidado al momento de hacer transfusiones, ya que esto se les debe hacer de una forma más lenta o con menor frecuencia. En cuanto al manejo postnatal, podemos tener un monitoreo neonatal por medio de muestras sanguíneas del cordón umbilical, o también podemos hacer un manejo postnatal inmediato, dependiendo de la historia que tenga el paciente antes de nacer. También se pueden hacer transfusiones de intercambio para corregir la anemia, la bilirrubina y también quitar los anticuerpos que traspasaron la placenta. En ciertos casos severos también se puede administrar inmunoglobulina intravenosa. En cuanto al pronóstico, más específicamente en los pacientes que fueron transfundidos de manera intrauterina, hay un 90% de supervivencia en fetos sin hidropesia fetal. En los pacientes con hidropesia fetal baja un poquito la supervivencia, pero sigue siendo alta con un 78% a 89%.